Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. La Watchtower indudablemente ha tenido que también sufrir las consecuencias de esta plaga que es COVID-19, que justamente empezó en el año 2019 y que se llevó aproximadamente a unos 25.000 testigos de Jehová. Si consideramos que un salón del reino entran 100 personas, ¿no? En promedio 100 personas, pues son 250 salones del reino que desaparecieron a causa del COVID. ¿O me equivoco? Si entran 100 personas por salón y han muerto 25.000, quiere decir que 250 salones del reino han tenido que desaparecer. O por lo menos, digamos, algo parecido, ¿no? Si es que consideramos 100 personas por salón del reino. 25.000 es un número bastante importante. No sé cuántos salones del reino habrá en el mundo, pero si en un salón hay 100 personas y han muerto 25.000 por el COVID, es fácil deducir que desaparecieron 250 salones del reino. Y esto, repito, a causa de esta enfermedad COVID. Pero Watchtower también estaba diciendo, pues el año anterior, 2018, decía en su revista La Atalaya, estimados amigos, mucha claridad en La Atalaya del año 2018, un año antes que viniera esta pandemia. Y el número 3 de la Atalaya decía muy claramente en esto, piense en esto, dice la Watchtower. Si Dios creó un sistema tan complejo para que la madre esté pendiente del bebé y lo cuide con cariño, ¿no le parece lógico que Dios también se interese por cada uno de nosotros, que somos sus hijos? Y luego termina diciendo acá, pues así pues, no hay duda, Dios se fija en usted, es más, usted le importa muchísimo. Bueno, pero 25.000 personas que han muerto dentro de la Watchtower a causa de esta pandemia tan horrible, pues nos hace preguntar, bueno, realmente si Dios se interesa muchísimo por cada uno de nosotros que somos sus hijos, ¿por qué es que 25.000 personas tuvieron que morir por esta pandemia, dejando a familias, amigos y parientes desconsolados, ¿no? ¿Dónde estuvo la protección, pues, de Dios en este caso? Y nosotros también nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? ¿Por qué tuvieron que morir 25.000 testigos de Jehová, que representan más o menos entre 200 a 250 salones del reino? ¿No es cierto? No es un número para desdeñar, ¿no es cierto? Es un número bastante importante. Claro, hay 8,5 millones de testigos de Jehová, pero 20.000 no es una cifra descomunal. Pero de todos modos, uno se pregunta y se preguntarán aquellos que eran parte que son parte de la organización supuestamente de Jehová, por qué tuvieron que morir estas personas tan queridas y tan amadas y tan modelo y tan dedicadas a Jehová, ¿no es cierto? Y para esto, indudablemente, no hay una respuesta, a pesar que la Watchtower el año anterior, en su atalaya del año 2018, dijera pues que Dios se interesa muchísimo en nosotros, ¿no es cierto? Como una madre también se fija en su hijo, lo cuida, lo amamanta y lo protege contra cualquier amenaza. Dios también hace lo mismo con nosotros, como nuestro Padre Celestial, y Él se siente muy comprometido con nosotros en velar por nuestra seguridad, por nuestra salud, por nuestro bienestar. Me pregunto, ¿qué pasó? De repente, estos 25.000 testigos de Jehová, pues algunos de ellos descuidaron el ser buenos testigos de Jehová, y los que murieron fueron aquellos que no estaban con la guardia, ¿no es cierto?, en una posición de guardia, ¿no? O alertas, ¿no? Sino descuidados. De repente, en el sentido espiritual, digo yo, y pues les cayó su castigo, lo cual me parece poco probable, ¿no? Porque que
25.000 personas hayan muerto, no todas pues creo yo han sido pues personas que eran tibias o frías dentro de la organización y por lo tanto al descuidarse de su compromiso con el Señor, Dios también de repente se descuidó de ellos. Podrían alegar en ese sentido. Pero lo cierto es que no hay un arca de salvación. La Watchtower nunca ha sido un arca de salvación. Que estar dentro de ella es sentirse seguro de cualquier infortunio. Estar dentro de ella implica estar en un sitio como en un búnker, ¿no? Protegido y resguardado contra todo mal. Esta es una prueba contundente, pues que cualquier afirmación en ese sentido no, no, no va de la mano con los hechos reales, ¿no? Que hemos sido testigos cuando se presentó esta enfermedad, esta plaga, que por fortuna no, no tenía un índice, no producía un índice enorme de muertos, ¿no? El 1.5% fallecía, más o menos, ¿no es cierto? Depende del país y depende de su desarrollo, pero no era de una alta mortalidad, ¿no? Imagínense si hubiera sido una alta mortalidad, se hubiera llevado de repente, si hubiera sido una peste negra, algo así, de la Edad Media, se hubiera llevado medio salón de reino, ¿no? Y media población de la Tierra, ¿no? Se hubiera repetido mundialmente en la Edad Media, ¿no? Este problema mundial, este problema de la pandemia, ¿no? Una pandemia de la peste negra, por ejemplo, si hubiera pasado esos 600 años atrás, ¿no es cierto? En el mundo entero, de repente, y hubiera existido la Watchtower, de repente hubieran desaparecido la mitad de sus miembros, o más tal vez. Así que la protección de Dios es cierta, pero es Dios que tiene la última palabra. Es Dios quien decide quién debe seguir viviendo y quién ya no. Y esto parece un poco duro, ¿no? Pero eso es lo que se puede deducir, ¿no? Que es Dios en su soberana voluntad el que decide quién vive y quién no vive por motivos X o Z. Dios es el único que sabe. No podemos obligarle a Dios a que nos salve a todos a quienes queremos mucho y que le dé pues más vida, ¿no? A alguien que ya tiene que irse. No, no, hay mucha explicación de por qué Dios permite la muerte de muchas personas buenas y permite que también personas malas lleguen hasta ser recontra viejos, ¿no? Hasta decrépitos, ¿no? En ese sentido, estimados amigos, la Watchtower, al decir que esta es un arca de salvación, de que aquí está la verdad y que aquí dentro de nosotros nadie se pierde, todos se salvan si es que hacen la voluntad de Jehová y que no va a haber ningún mal que los ataque, que los haga perder la vida, ¿no? Eso en los hechos no se produce, no es real, no es real. Y siempre estaremos tristes de saber de que alguien de nuestro entorno falleció siendo testigo de Jehová, pues, o no siendo testigo de Jehová, y que, bueno, tuvo que irse, y era una persona que dentro de su religión era muy devota, no dentro de su fe y dentro de su vida diaria era un modelo, y se van, se mueren, ¿no? Gente muy buena. Entonces, testigo de Jehová, esto lo que dice el Atalaya de, del, del año 2018, un año antes de la pandemia, pues se demostró que no es, parece un poco utópico, ¿no? Un poco, eh, no sé si decir muy optimista, ¿no? Parece optimista, ¿no? Es que, bueno, estando dentro de la organización de Dios o siendo hijo de Dios, uno no se va a morir o no va a tener desgracias que
tengan que, pues, que padecer y finalmente morir. Hay cosas inexplicables, una cosa que yo hasta ahora no entiendo, la verdad. Yo no entiendo. La Watchtower, pues, también debe quedarse pensando ella misma de 25.000 testigos de Jehová que han muerto, ¿no? En esta pandemia, y uno se pregunta, Jehová, ¿dónde estuviste, no? ¿Qué pasó? Son alrededor de 200 a 250 salones del reino. No es poca cosa. Lo consideramos 25.000 personas. ¿Cuántos entran en un salón del reino? ¿100 personas? ¿150 personas? Bueno, la cifra no baja, pues. Está pues entre 180 y 250 salones del reino. Así que eh, cuando leo estas declaraciones de la Watchtower, ¿se fija Dios en usted? Sí, se fija Dios, si eres un hijo suyo. Tú eres su hijo, Dios se preocupa, tú eres su hijo, ¿no? Porque somos sus hijos, ¿no? Dios también se interesa por cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Pues ¿cómo? Ahora resulta que todos somos hijos de Dios. Cuando la Watchtower dice que los hijos de Dios son los ungidos, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los ungidos? ¿En quiénes se interesa a Dios? ¿En los ungidos solamente? Porque la Watchtower dice que los hijos de Dios son los ungidos. Y acá dicen, pues en esta atalaya, de que Dios también se interesa por cada uno de nosotros, que somos sus hijos. ¿Se estará refiriendo a los ungidos y no así a los miembros de la grande muchedumbre? ¿Será que no se interesa tanto por la gente de las otras ovejas, por razón por la cual eh, no los cuida bien y los deja morir? ¿Será eso? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Porque si somos hijos de Dios, entonces Dios también se interesa por cada uno de nosotros y no va a permitir pues que muramos de una manera trágica, ¿no? Y dejemos a nuestros padres, hermanos o hijos desolados. Pero es la realidad, es lo que ocurre no solamente en el mundo inconverso, en el mundo no cristiano, sino también en el mundo cristiano y inclusive dentro de esta sociedad que se cree la mejor y la verdadera de los testigos de Jehová. Igualito, no hay ninguna diferencia. Esta es mi reflexión para el día de hoy con respecto pues a la muerte acaecida pues dentro, las muertes acaecidas dentro de la Watchtower a causa del COVID. 25.000 testigos de Jehová dejaron de vivir, murieron trágicamente por esta enfermedad. Bueno, gracias y será hasta otro video.